Soy Julián, tengo 68 años y soy padre de un solo hijo, Martín, de 32. Este capítulo que les voy a contar no es una exageración ni una metáfora, es lo que fue. No lo escribo con rabia, sino con la honestidad cruda de alguien que ya no espera redención, solo claridad. La boda fue en Guadalajara, Jalisco, un mediodía de octubre con el cielo azul rajado por el sol, como esos días que parecen anunciar algo importante. La ceremonia sería en una hacienda antigua, restaurada para eventos, rodeada de bugambilias y fuentes que olían a agua estancada y cloro. La piedra de los muros radiaba calor. Todo muy bonito, muy mexicano, muy instagrameable, como dicen ahora los jóvenes. Yo llegué puntual, como siempre lo he sido. Traje negro, camisa blanca recién planchada, zapatos que me dolieron como si fueran nuevos, aunque los tenía desde hacía años. Me los puse porque sabía que él me miraría los pies. Martín siempre fue exigente con los detalles. Desde niño, yo me esforzaba en complacerlo, aunque nunca parecía suficiente. Pero esa mañana aún tenía la esperanza de que este día sería diferente. Es su boda, me repetía. Quizá hoy las cosas se suavicen. La entrada estaba adornada con flores blancas y listones color vino. Un joven con una tablet me preguntó mi nombre. Le dije, Julián Ríos, y él asintió mecánicamente mientras me entregaba un sobre. Era mi número de mesa, mesa 17. Seguí el camino de gravilla, entre mesas redondas ya preparadas, todas con centros de mesa altos, copas alineadas, tarjetas caligrafiadas. En las primeras filas vi nombres conocidos, los hermanos de su madre, amigos de infancia, incluso a la exnovia que tanto odiaba en la prepa. A todos les habían dado un lugar cercano, y yo seguí caminando. La mesa 17 estaba cerca de las cocinas, casi pegada al baño de hombres, sin centro de mesa. Solo 4 sillas. Las otras mesas tenían 8. Pensé que habría un error. Me acerqué a un mesero, le enseñé el sobre. ¿Seguro que no hay otra mesa?, pregunté. El muchacho bajó la mirada. Lo siento, señor. Esta es su mesa. Me senté sin quitarme los lentes oscuros, no porque hubiera sol, que sí lo había, sino porque algo ardía detrás de mis párpados. Vi de lejos a Martín, vestido de traje azul marino, abrazando a su madre. Ella se veía espléndida, como siempre. Jamás perdió su habilidad para el maquillaje ni su necesidad de ser el centro. Me miró de reojo. Su sonrisa no se alteró. Martín tampoco se acercó. Siguió con sus amigos, con los fotógrafos, con su nueva familia. Yo, en cambio, era un resto, un trámite. 2 señoras que no conocía compartían mesa conmigo. Una de ellas, pelo teñido de rojo intenso, voz chillona, me preguntó, ¿y usted? ¿De parte del novio o de la novia? Me reí, pero no por humor. Del novio, soy su padre. La mujer parpadeó y luego hizo como que le sonaban el celular. La otra, una tía lejana de la novia, se levantó al poco rato y no volvió. Yo me quedé ahí mirando los brindis a lo lejos. Martín y su esposa, Valeria, levantaban las copas en la mesa principal. Todos los aplaudían. Hubo palabras, risas, fotos, gritos, música de mariachi, pero desde la mesa 17, todo eso llegaba como si viniera desde otra ciudad, apagado, distante, sin textura. Recordé los cumpleaños que le organizaba cuando era niño. En el jardín del edificio, con globos que inflaba hasta marearme, pastel de 3 leches que yo mismo horneaba con mi hermana, y regalos modestos, pero bien envueltos. Martín era risueño entonces. Se colgaba de mi cuello y me decía papi, con esa voz que uno guarda en la memoria como si fuera un perfume raro. ¿Qué pasó? ¿Dónde se rompió? Años atrás discutimos por dinero, por su carrera, por Valeria, en parte. Él creía que yo lo juzgaba. Quizás sí lo hice. No con odio, sino con torpeza. Y él nunca me lo perdonó. Ni una llamada para mi cumpleaños en los últimos 3 años. Solo un mensaje seco. Feliz día. Y aún así vine, porque soy su padre, porque aunque me doliera, quería ver cómo comenzaba su nueva vida. Quería, en el fondo lo admito, una señal de que todavía quedaba algo entre nosotros, un gesto, un abrazo. Pero lo único que recibí fue esa mesa. Una mujer del staff pasó sirviendo copas de vino. Tomé una. No brindé. El sol bajaba,
y la sombra de un árbol medio seco cubría mi silla. Me sentí invisible, como si no existiera, como si lo que fui, lo que soy, no tuviera ya ningún valor. A lo lejos, un brindis estalló. Martín levantó su copa y dijo algo que no alcancé a oír. Todos aplaudieron. Yo, en mi rincón, apreté la copa con la mano temblorosa, no por rabia, sino por pena, y pensé, quizás prefirió una silla vacía antes que verme aquí. Pero yo estoy. Yo vine. Y aquí comienza la verdadera historia. Una hora después de haber llegado, seguía sin intercambiar una sola palabra con Martín. Yo, su padre, su único padre. Lo observaba de lejos, sonriendo como si el mundo entero estuviera en armonía, como si yo no existiera en la escena. En la mesa 17, el mantel blanco ya tenía manchas de vino seco y sudor de los vasos. Nadie se molestaba en cambiarlos. Frente a mí, el calor se colaba entre los pliegues de la carpa. No había ventiladores y el sol de Guadalajara no da tregua ni en octubre. El mariachi seguía tocando y en cada pausa se oía el zumbido de los abanicos de mano que repartieron a los invitados importantes. A nosotros, en la última mesa, no nos llegó ninguno. ¿Segurito usted no fue un mal padre?, preguntó de repente un hombre mayor que se había sentado a mi lado sin avisar. Era José, un viejo conocido del barrio donde crecimos Martín y yo. Me costó reconocerlo al principio. Había envejecido de golpe, como si la vida lo hubiera exprimido. Llevaba una guayabera blanca arrugada y una sonrisa torcida. No sé, le respondí después de unos segundos, sin mirarlo directamente. A veces pienso que sí, otras que hice lo mejor que pude. José tomó su vaso de tequila, le dio un trago largo y se limpió los labios con el dorso de la mano. Yo también fui padre. 3 veces. Los 3 me dejaron solo. La más chica me llama cuando necesita dinero. El mayor ni se acordó cuando estuve en el hospital. El del medio, bueno, ese está en la cárcel. A veces uno da tanto que los hijos se cansan, o se creen que todo es su derecho. No dije nada, pero sus palabras se me clavaron como astillas en la garganta. Durante la comida nos sirvieron crema de chile poblano con ajonjolí. El plato llegó frío, el pan duro, la carne pasada. Pero eso no importaba. En las mesas de adelante vi que los platos eran distintos. Me fijé en los detalles como lo hacía Martín cuando era niño. Recuerdo que me señalaba las diferencias entre los cubiertos en las fondas. Decía, ¿por qué este tenedor está doblado? ¿Por qué el plato tiene una rajadura? Le molestaban las cosas fuera de lugar. Y ahora, mírame aquí, con una cuchara de plástico mientras ellos usan cubiertos de plata. La diferencia no era solo emocional, era visible, tangible. La distancia se volvió abismo cuando escuché las risas venir de la mesa principal. Vi a Martín pararse, brindar con su esposa, besarla, luego abrazar a su suegro con fuerza. Ese hombre, el papá de Valeria, era un abogado importante, de apellido largo, de esos que tienen 3 oficinas y un golf los domingos. Después vino el momento de las fotos. El DJ anunció a cada grupo con entusiasmo. Primero los amigos del novio, luego la familia de la novia, después los momentos íntimos. Ahí fue cuando vi que mi silla se volvió más fría que de costumbre. ¿Y los padres del novio?, gritó alguien. Y escuché nítido, aunque haya querido olvidarlo 1000 veces, prefiero una silla vacía antes que verlo aquí. La voz de Martín, firme, sin temblor. Las palabras no fueron para mí, pero las sentí como un disparo seco, directo al centro del pecho. Nadie lo corrigió, nadie pareció incómodo. Todos rieron, todos brindaron, incluso su madre, que solo desvió la mirada hacia el suelo, como si barrer mi existencia bajo la alfombra fuera parte del protocolo. Me levanté y caminé hacia el borde de la hacienda. Había un pequeño jardín con jacarandas y una fuente sin agua. Me senté en una banca de hierro caliente por el sol. Cerré los ojos. Me vino el recuerdo de la vez que Martín se cayó de su bici en el Parque Revolución. Tenía 7 años. Se raspó la pierna y lloró con la desesperación de quien siente que el dolor será eterno. Yo lo cargué todo el camino de regreso, con la bici en una mano y él en la otra. Él me decía entre sollozos, «Papi, no me dejes». Y ahora, 20 años después, era él quien me había dejado, no con una discusión, no con una pelea, con silencio, con un asiento en la última mesa.
¿Está bien, Don?, me preguntó un camarero joven con uniforme negro y corbata roja. Asentí. ¿Seguro? Lo vi medio pálido. Le sonreí apenas. Era la única persona que me había dirigido la palabra ese día sin obligación. ¿Tienes hijos?, le pregunté. No, aún no, pero me gustaría. Aunque dicen que a veces, hizo una pausa, que los hijos no valoran. A veces sí, a veces no, pero uno no deja de ser padre. El chico bajó la mirada, tal vez incómodo, tal vez entendiendo. Volví a la mesa 17 cuando ya traían el pastel. Nadie me esperaba. Nadie se fijó en que me había ido. Vi a Martín cortar el pastel junto a Valeria. Las luces se volvieron tenues. Comenzaron a tocar una balada de Luis Miguel, y el silencio me rodeó de nuevo. Sentí que estaba en un sitio al que nunca debía haber venido, pero del cual tampoco me habría perdonado no asistir. Me dije a mí mismo, él no me quiere aquí, pero vine porque todavía lo quiero, aunque no lo merezca, aunque él crea que no. Y esa idea, aunque dolorosa, me sostuvo como una vara de bambú en medio del vendaval. Pero algo dentro de mí empezaba a inclinarse hacia la ruptura, porque incluso el amor más puro tiene un punto de quiebre. La música había cambiado a algo más moderno. Electrónica suave, lo suficiente para invitar al baile pero sin entorpecer las conversaciones de la élite. Desde la mesa 17, todo seguía pareciendo una película ajena. Las risas, los brindis, los pasos de vals, eran como postales animadas que desfilaban frente a mí sin tocarme. Cuando llegó el momento de las fotos oficiales, el maestro de ceremonias, un tipo jovencito con micrófono y una sonrisa ensayada, comenzó a llamar a cada grupo. Todo el mundo se amontonaba al centro de la pista, justo bajo un arco de luces cálidas y letras gigantes que decían Martín in Valeria. Me fijé que hasta las iniciales brillaban más que cualquier gesto hacia mí. Familia de la novia, gritó el animador. Aplausos. Flash. Amigos de los novios. Gritos. Más flash. Compañeros de trabajo del novio. Otra ronda de palmadas. Yo me quedé sentado, ya sin copa en la mano, solo con las manos cruzadas sobre el regazo como si estuviera en una misa en la que no creo. ¿Y ahora? ¡Los padres del novio! Mi corazón se detuvo medio segundo. Me acomodé el saco. Me puse de pie despacio. Estaba a punto de caminar hacia el centro cuando escuché su voz, clara, sin filtros, sin remordimientos. Martín, mi hijo. Prefiero una silla vacía antes que verlo aquí. La frase no fue un susurro ni un murmullo, fue una sentencia, dicha con esa calma cruel que duele más que un grito. Hubo risas. Incluso la novia giró los ojos divertida. Algunos invitados bajaron la mirada, incómodos. Otros siguieron riendo. Nadie dijo nada. Nadie defendió. Nadie preguntó por qué. Me senté otra vez, sin hacer ruido, sin respirar. La silla rechinó un poco al caer sobre su peso, y ese sonido me pareció más escandaloso que toda la música del lugar. Una señora mayor que estaba en la mesa de al lado me miró con una mezcla de compasión y vergüenza ajena. Luego se giró hacia su esposo, le susurró algo y ambos se pusieron de pie, cambiándose de lugar. Quedé completamente solo. En ese momento me di cuenta de que había entrado a la categoría de los incómodos, de esos que en lugar de presencia provocan tensión, de esos que nadie quiere cerca por miedo a que estallen, a que interrumpan la foto perfecta, a los que se les agradece con distancias. Me levanté y caminé hacia el baño, no para orinar, sino para refugiarme. Me encerré en uno de los cubículos, bajé la tapa y me senté. No lloré, pero tenía los ojos rojos, cargados, irritados por el peso de todo lo no dicho. Ahí, entre paredes de azulejo blanco y el zumbido de un extractor de aire viejo, me miré las manos, callosas, manchadas, todavía fuertes, aunque los dedos ya no cerraban del todo por la artritis. Con estas manos levanté a Martín. Le cambié los pañales, le enseñé a nadar, le construí su primera cama con retazos de madera que me sobraron de un trabajo. Recuerdo que en ese entonces me dolían las muñecas de tanto cargar vigas, pero él quería una litera con escaleras. No me importó. Me desvelé 3 noches, lijando, barnizando, y él, al verla, gritó como si le hubiera regalado el mundo. «Eres el mejor papá», me dijo entonces. Y ahora soy la vergüenza, el olvido con nombre, el tipo que no merecía estar en su foto.
Volví al salón. No quería, pero tampoco podía quedarme en ese baño para siempre. Me detuve junto a una de las columnas, donde la sombra me protegía. No me senté de nuevo, solo observé. Fue entonces cuando apareció alguien que no esperaba, la abuela de Valeria, una mujer diminuta, con pelo blanco recogido en un moño bajo, vestida de azul marino con lentejuelas discretas. Caminaba lento, pero segura. Al verme, se acercó. ¿Usted es el papá de Martín? Asentí, sin poder decir palabra. Yo lo vi llegar. Vi cómo lo sentaron allá atrás. ¡Qué vergüenza! No supe cómo reaccionar. Ella me tomó del brazo y me obligó a mirarla a los ojos. Usted no se merece eso. Nadie se lo merece. ¿Por qué me dice eso? Porque también tengo hijos y nietos, y he visto cómo a los padres se les arrincona cuando dejan de servir. Pero los hijos no saben lo que es criar hasta que les toca. ¿Sabe qué hago yo cuando me tratan como un mueble viejo? Me voy, con dignidad. Pero me voy cuando yo decido, no cuando ellos me empujan. Me dejó un silencio como legado. Luego me palmeó el brazo con ternura y se alejó con esa calma de quien ya vivió todas las guerras. Volví a la mesa 17, a esa silla que me dolía más que cualquier enfermedad. Me quedé ahí un rato más, viendo cómo los novios abrían la pista con un baile ensayado. Perfecto. Los aplausos fueron atronadores. Martín sonreía, no sé si feliz, pero sí convencido de lo que había hecho. Y yo decidí que ya era suficiente. Me levanté. Caminé entre las mesas como si atravesara una selva de rostros que evitaban cruzar la mirada. Nadie me detuvo. Nadie preguntó a dónde iba. Al salir, el aire fresco de la noche me golpeó la cara como un despertar. No me llevé recuerdo, ni foto, ni agradecimiento, solo la certeza de que algo se había roto para siempre. Y por primera vez me permití pensar, quizá no sea yo el que está roto, quizá es él. Volver a casa esa noche fue como caminar descalzo sobre vidrios rotos. Las calles de Guadalajara, aún tibias por el sol del día, estaban casi vacías. Solo el eco de mis pasos y el zumbido intermitente de algún coche lejano. Mi casa estaba a unos 20 minutos de la hacienda, en una colonia tranquila donde todos los perros ladran a los mismos carros y los vecinos siguen regando las plantas a las 7 en punto. Al entrar, lo primero que hice fue quitarme los zapatos. Sentí los pies latir como si hubieran cargado el peso de mi historia. Me senté en el sillón que siempre rechina y me quedé ahí, sin prender la luz, viendo la silueta de los muebles recortarse en la oscuridad. Todo me parecía una escenografía de algo que ya no estaba. Ahí, con los codos sobre las rodillas y las manos colgando como ramas secas, comencé a recordar, pero no los días buenos, sino los difíciles, los que nadie aplaude, los que no aparecen en las fotos. Martín tenía 12 años cuando su madre decidió que ya no me necesitaba. Se fue de la casa con una maleta, un gesto altivo y una carta de 4 párrafos que dejaba claro que yo era el problema. Se llevó todo menos al niño. «Quédatelo tú», me dijo. «A ver si ahora sí aprendes a ser padre». Aprendí, a la fuerza. Desayunos con tortillas de harina, porque era lo único que sabía hacer sin quemar. Ropa que lavaba a mano en un lavadero roto, porque no teníamos lavadora. Turnos dobles en una carpintería en San Juan de Dios, haciendo marcos para cuadros, repisas y puertas de madera que nadie agradecía. Volvía con las manos sucias, los ojos ardidos y un nudo en el estómago que solo se deshacía al verlo dormido, boca abajo, con los brazos extendidos como si aún soñara que volaba. Vendí mi carro viejo cuando se enfermó de neumonía. Lo llevé al hospital civil en taxi, con fiebre de 39 y la cabeza pegada a mi pecho. No había seguro, ni ayuda, ni familia. Solo nosotros dos y el miedo. ¿Y su mamá?, preguntó una enfermera. «No está», le dije. Lo saqué adelante. Con errores, sí, pero también con todo el amor que un hombre torpe, solo y cansado puede ofrecer. Y ahora, 20 años después, él decide que no merezco ni una foto, ni una palabra, ni siquiera un gesto de cortesía. Me asigna una silla lejos de todo, como si el amor tuviera jerarquías. Pensé en todo eso mientras caminaba al pequeño taller que tengo en el patio trasero. Ahí guardo mis herramientas, mis piezas de madera, mi banco de trabajo. Es el único lugar donde siempre he tenido control,
donde las cosas están donde deben estar, donde, si algo se rompe, sé cómo arreglarlo. Encendí la luz y el olor a aserrín me recibió como un viejo amigo. Me senté frente al banco, saqué una tabla de parota que tenía reservada para un proyecto que nunca comencé, y sin pensarlo, tomé un formón y comencé a tallar. No un mueble, no un adorno, solo líneas, golpes suaves. Ritmos de dolor transformado en madera. Es curioso cómo el cuerpo recuerda antes que la mente. Mis manos, aunque cansadas, sabían exactamente qué hacer, como si llevaran años esperando ese momento. Tallé durante horas, no hablaba, no pensaba, solo respiraba con dificultad, tragándome el nudo de la garganta. En algún momento, el amanecer comenzó a colarse por la rendija de la puerta. El canto de los pájaros me devolvió al presente. Mis dedos estaban cubiertos de polvo fino, mis nudillos entumecidos, pero dentro de mí algo había cambiado. No era paz, ni olvido, era algo más firme, una certeza callada. Ya no iba a pedirle amor a quien me lo negaba. Me duché, me cambié de ropa. Preparé café con canela como solía hacer cuando Martín tenía insomnio. Me senté en la mesa del comedor, aún con el eco de la boda en la mente, pero sin la herida abierta. Ahora era una cicatriz reciente. Ardía, pero ya no sangraba. Tomé papel y bolígrafo. No suelo escribir, pero esa mañana lo necesité. Martín, hijo, no espero que leas esto. Tal vez ni lo merezcas ahora mismo, pero yo lo necesito. Necesito decírtelo, aunque sea al viento. No me invitaste a tu vida, solo a tu boda. Me hiciste sentir menos que un extraño. Me sentaste en la sombra, como si el pasado estorbara. Como si la historia que nos une fuera un lastre. No te odio, pero me dueles. Me dueles como solo puede doler un hijo cuando se olvida de dónde viene. Tú no tienes por qué recordarme todo lo que hice, pero tampoco tenías derecho a borrarme así. Yo estuve, siempre estuve, y aunque no lo creas, seguiré estando. No como sombra, no como mártir, sino como un hombre que se sostiene, aunque le rompan el alma. Ojalá un día entiendas que a los padres no se les juzga por su perfección, sino por su entrega. Y yo me entregué entero. Con amor, papá. Doblé la carta. No la metí en un sobre. No la guardé en un cajón. La puse sobre la mesa, a la vista. La miré un largo rato, no para enviarla, no aún, sino para recordarme que, aunque él no me eligiera, yo sí me elegía a mí. Y en ese acto silencioso de afirmación comenzó el cambio. Pasaron los días, luego las semanas, y con cada amanecer que entraba por la ventana de mi habitación, yo me repetía lo mismo. No le voy a escribir, no le voy a llamar, no otra vez. La carta seguía ahí, sobre la mesa, debajo de una piedra de río que Martín me regaló cuando tenía 8 años. Decía que era mágica, que si uno la tocaba y pedía algo se cumplía. Yo nunca creí en eso, pero él sí. Me la entregó envuelta en un papel azul y me dijo: «Para cuando estés triste, papi». Es como una promesa. Qué irónica resulta ahora esa promesa de consuelo hecha por el mismo que después se encargó de negármelo. Una tarde de domingo, mientras el cielo de Guadalajara amenazaba lluvia con esas nubes oscuras que anuncian tormenta pero nunca cumplen, recibí una llamada que no esperaba. Era Mariana, la madre de Martín, mi exesposa. «¿Podemos hablar?», me dijo sin rodeos. Yo dudé. Llevábamos años sin cruzar palabras que no fueran monosílabos o gestos. ¿De qué? De lo que pasó en la boda y de lo que viene después. Accedí. Nos vimos en un café del centro, uno que solíamos visitar en los años en que aún creíamos que el amor se bastaba con quererse. Pedí un café negro. Ella, un capuchino con canela. Los detalles que no cambian a veces duelen más que los que sí. «Martín no está listo», dijo directo al grano. «No me digas lo que ya sé». Prefirió una silla vacía a tenerme cerca. Ella bajó la vista, no por vergüenza, por cálculo. «No lo justifico», añadió, «pero entiéndelo. Siempre sintió que no lo apoyaste como debía, que lo juzgaste, que lo hiciste sentir insuficiente. ¿Y tú si lo hiciste sentir suficiente? No estamos hablando de mí, Julián. Siempre fue así, ¿verdad?», le dije. «Todo era mi culpa, mis fallas, mis palabras duras. Pero nunca vieron que todo lo que hice fue por mantenerlo de pie, que mientras tú te ibas con tus planes, yo me partía el lomo para darle un techo,
una escuela, una comida caliente. Ella no contestó. ¿Le contaste que vendí mi carro para pagar su tratamiento cuando se enfermó? ¿Le dijiste que dormía en una silla de hospital con los pies en el aire y el corazón en la mano? Claro que se lo conté, dijo finalmente. Pero con los años, los hijos eligen qué recordar. Y Martín eligió recordar tus silencios, no tus sacrificios. Me quedé quieto. ¿Y tú? ¿Por qué nunca le hablaste bien de mí? Porque estaba dolida, porque me dolías, porque no supe separar mi resentimiento de tu rol como padre. Gracias por al menos decirlo. No lo digo para que me perdones, solo para que lo entiendas. Nos quedamos un rato en silencio. El café se había enfriado. Afuera, la lluvia había empezado a caer con desgano, como si también dudara de sí misma. ¿Y ahora? Le pregunté. ¿Qué viene? No lo sé, Julián. Quizá nada. Quizá él siga en su mundo de esposo perfecto y padre en potencia. Pero yo vine a decirte que, aunque no te lo reconozca, aunque no lo diga nunca, Martín no estaría donde está si tú no hubieras hecho lo que hiciste. Eso me lo debería decir él. Sí, pero no lo va a hacer, no por ahora. Volví a casa con una mezcla de rabia y alivio, como si alguien me hubiera drenado parte del dolor, pero dejándome un vacío frío en su lugar. Esa noche no dormí. Me quedé sentado frente al taller, escuchando el crujido de las hojas secas que el viento arrastraba por el patio. Pensé en ir a su casa, en tocarle la puerta, en decirle todo eso que la vida nos tragó por orgullo o miedo, pero no lo hice, no por cobardía, sino porque entendí algo que me dolió aceptar. No todas las heridas se cierran con palabras. A veces, el silencio también es un límite. Unos días después, mientras caminaba por el Tianguis de Santa Tere, un lugar que solía recorrer con Martín de niño, me encontré con la abuela de Valeria, la misma que me habló en la boda. Esta vez iba con una bolsa de mimbre llena de limones y un bastón adornado con listones rojos. Mire nada más, el hombre de la última mesa, dijo con una sonrisa triste. ¿Y usted? La única que me vio. No crea. Lo vieron muchos, pero se callaron porque el mundo se ha hecho cobarde. ¿Y usted no? Yo ya no tengo miedo a incomodar. A mi edad uno dice lo que siente o se muere con eso guardado. Nos sentamos en una banca cerca de la iglesia. Ella sacó un dulce de tamarindo del bolso y me lo ofreció. Valeria también vio lo que pasó, me dijo. No lo aprueba, pero no va a intervenir. Lo sé, no espero que lo hagan por mí. Entonces, ¿qué va a hacer? La miré. Pensé en mentirle, decirle que seguiría con mi vida como si nada. Pero me salió otra cosa. Nada. Solo no voy a seguir buscándolo. Ya lo hice toda la vida. Ahora, si quiere encontrarme, sabrá dónde. Ella asintió. No sabe cuántos padres mueren esperando una llamada que nunca llega, me dijo. Usted, al menos, sigue vivo. Y esa frase, tan simple y brutal, me acompañó hasta la noche. Ese mismo día, empecé a caminar por el barrio todos los días, a saludar a los viejos amigos, a ofrecerme para enseñar a los niños a trabajar la madera. Muchos no sabían ni lo que era un serrucho. Me invitaron a un taller comunitario los domingos. Me presentaron a las madres solteras que necesitaban arreglos en casa. Me puse a disposición, no para distraerme, sino para reconstruirme. Y así, con cada niño que aprendía a lijar, con cada madre que me agradecía por reparar una silla, con cada conversación compartida en un taller improvisado bajo una lona, algo dentro de mí comenzó a curarse. Porque entendí que no todo lo que se rompe se pierde. A veces, se transforma. Fue extraño al principio sentir la casa con más ruido después del silencio, no porque Martín hubiera vuelto, sino porque el patio se llenaba cada domingo con el bullicio de los niños del barrio. Yo les enseñaba a cortar madera, a usar lijas, a distinguir entre cedro y pino con solo oler las tablas. Me escuchaban como si cada palabra fuera un hechizo. ¿Cómo aprendió todo esto, don Julián?, me preguntó un niño flaco con las uñas llenas de tierra. Trabajando, le respondí, pero más que nada equivocándome. Sus ojos brillaron como si yo le hubiera dado permiso para no tener miedo al error. Y ahí, entre esos pequeños pupilos que no me debían nada, comencé a sanar. No porque olvidara, sino porque aprendí a recordar sin que doliera. Las cartas a Martín se volvieron rutina, una por mes. Las escribía los domingos por la noche, después de que todos se iban. Siempre comenzaban igual. Hijo,
No sé si esto te llegará algún día, pero necesito decírtelo. Nunca las envié. Todas están guardadas en una caja de zapatos bajo mi cama. No por cobardía, sino porque entendí que a veces uno necesita decir las cosas más por uno mismo que por quien las va a leer. En una de ellas le conté del taller con los niños. En otra, de la vez que lloré al ver una foto antigua suya, en su primer día de primaria, con los zapatos lustrados por mí a las 5 de la mañana. En otra, le escribí una sola línea: «Sigues siendo mi hijo, aunque ya no quiera serlo». Y en todas, sin excepción, le deseaba que fuera feliz. Un jueves cualquiera, mientras lustraba una mesa vieja para una vecina viuda, llegó algo inesperado. Una carta. No de Martín. Era del padre de Valeria. Me invitaba a una reunión privada en su despacho. Decía que quería hablar. Yo dudé, pero fui. No por él, sino porque quería mirar a los ojos a quien, quizás sin saberlo, también contribuyó a mi exilio emocional. El despacho estaba en una torre alta del centro. Todo olía a cuero caro y café importado. Él me recibió de pie con un apretón de manos firme, casi militar. «Gracias por venir, don Julián. Dígame qué quiere», le solté sin rodeos. «He visto cómo se habla de usted en la comunidad. El trabajo con los niños, el respeto que le tienen. No necesito sus halagos. No se los estoy dando. Solo constato algo que, creo, mi yerno no ha querido ver». Esa palabra me revolvió el estómago. Mi yerno. ¿Y? Solo vine a decirle que, si usted quiere acercarse a Martín, yo puedo facilitarlo. Una conversación, un encuentro, lo que sea. Pero con condiciones. Lo miré a los ojos. No me gustaba su tono, ni su postura, ni su manera de colocar la bondad como si fuera un contrato. ¿Y qué gano con eso? Quizás recuperar a su hijo. Sonreí, pero no de alegría, de resignación. Yo no quiero recuperarlo. No es un mueble ni una llave extraviada. Si él quiere hablar conmigo, que lo haga porque lo siente, no porque alguien se lo acomode. Me puse de pie. Usted quiere comprar una reconciliación, pero el amor no se negocia, ni la dignidad. Salí de ese despacho con el corazón latiendo como si tuviera 20 años. No por rabia, sino porque por fin había aprendido a decir que no, a no rogar por migajas de afecto, a no sentarme en una mesa donde solo se me toleraba. Esa noche, de regreso en casa, me senté en la silla que yo mismo construí hace años. Es de encino, con respaldo alto y firme. La he reparado 3 veces. Aguanta mi peso, mis silencios y mis cansancios. Pensé en todas las sillas que ocupé a lo largo de mi vida. Algunas humildes, otras prestadas. Una lejana y dolorosa. La mesa 17. ¿Qué vale una silla? Depende de quién te la ofrece. Depende de con quién la compartes. Depende de si te sientas en ella con dignidad o resignación. Yo había entendido, con el paso de los días, que la última mesa no fue una condena. Fue una revelación, porque en ella me encontré a mí mismo, sin maquillaje, sin disfraces, solo, pero completo. Tiempo después, un periodista de un medio local vino a hacerme una entrevista. Quería hablar del taller con los niños, de cómo un hombre mayor se convirtió en maestro y guía para los que no tenían padre. «¿Por qué lo hace?», me preguntó. Pensé en responder con palabras bonitas, pero elegí la verdad, porque durante años quise ser un buen padre para uno solo, y ahora quiero ser un padre útil para todos los que me necesiten. El reportaje se publicó con una foto mía, en el taller, rodeado de niños, con una sonrisa que no me reconocía al principio, pero que era mía. Una semana después, la campana de la puerta sonó. Eran casi las 9 de la noche. No esperaba visitas. Caminé hasta la reja. Y ahí, parado, con el rostro cansado, el cabello desordenado y una mirada que no sabía si venía por paz o por más guerra, estaba Martín. No dijo nada. Tampoco lo hice yo. Solo nos miramos, como si, por fin, estuviéramos viendo al otro sin el filtro del pasado, sin las voces ajenas, sin los errores sobre la mesa. Solo nosotros dos, y una silla vacía entre los dos, la misma que él un día me negó, y que ahora, por fin, podía volver a ofrecer. No nos abrazamos. No había música de fondo ni mariachis sonando, solo el silencio espeso de una noche de agosto en Guadalajara y el zumbido lejano de los postes eléctricos. Martín y yo nos quedamos de pie frente a la reja, como si el tiempo nos estuviera tomando una última fotografía.
sin flash ni sonrisa. ¿Puedo pasar?, dijo al fin. Asentí. Abrí la reja sin prisa, sin ceremonia. Caminó detrás de mí por el pasillo, ese mismo que recorrió 1000 veces de niño con su mochila al hombro y los cordones del zapato sueltos. Pero ahora lo hacía con otro peso, uno que no se veía. Entramos a la cocina. Encendí la luz, todo igual que siempre. Las sillas viejas, el mantel de cuadros, la cafetera oxidada. Solo nosotros dos éramos diferentes. Nos sentamos frente a frente. Entre nosotros, la mesa. Esa frontera sagrada que tantas veces compartimos con risas, tareas y silencios. Martín se quedó mirando sus propias manos. Tenía ojeras, los nudillos marcados, una arruga nueva en la frente. Parecía más viejo que sus 32. No sé por dónde empezar, dijo sin levantar la vista. Empieza por donde puedas, le respondí. Tragó saliva. Cerró los ojos un momento. Vi el reportaje, el de los niños, el taller. Salía sonriendo. No recordaba esa sonrisa. No dije nada. No hacía falta. Valeria me mostró las cartas. Me miró por fin. Las encontró cuando vino a buscar unas herramientas para su papá. No sabía qué escribías. Yo tampoco, respondí. Leí todas. El silencio volvió. Yo no sabía qué hacer con mis manos. Él tampoco. Así que las dejamos quietas, como dos puentes que no se atreven a construirse todavía. Te fallé, papá. Ahí estaba. Por fin. No era una disculpa larga ni dramática. Solo 5 palabras, pero dichas con el pecho abierto, sin defensas. Yo también cometí errores, le dije. No supe decir muchas cosas. Y otras las dije como no debía. Pero tú estabas, siempre estuviste. Asentí. Me ardieron los ojos, pero no por tristeza. Era otra cosa. Como si alguien me estuviera aflojando un nudo que llevaba décadas apretado en el pecho. Pensé en venir muchas veces, dijo, pero me ganó el orgullo y la vergüenza. Llegaste cuando tenías que llegar, respondí. Nos quedamos en silencio. No hacía falta más en ese momento. Él lo entendió. Yo también. Pasamos horas hablando, de todo, de nada. De los días buenos, de los que dolieron, de lo que fue y lo que no. De su matrimonio que no andaba tan bien como todos creían, de las dudas que lo carcomían, de cómo se sentía cada vez más perdido en un mundo de apariencias. A veces siento que estoy cumpliendo un guión, confesó, que me olvidé de escribir mi propia historia. Entonces escribe otra, le dije. Se rió, no con alegría, sino con alivio. Eso me dirías cuando era niño. Si no te gusta el final, cambia el cuento. Y todavía lo creo. Al día siguiente, le preparé chilaquiles con huevo, como cuando era niño y se enfermaba. Se los serví en el mismo plato azul con una muesca en el borde. ¿Aún tienes este plato?, preguntó, con una sonrisa asombrada. Claro, las cosas que valen no se tiran solo porque estén rotas. Se lo comió todo, hasta la última tortilla. Antes de irse, se detuvo frente al taller. Lo miró largo rato. ¿Puedo venir el domingo? Claro, pero trae tus propias herramientas. Aquí nadie viene a mirar. Asintió. Y hay una silla vacía para ti si la quieres. La quiero. Pasaron los meses. Lentamente fuimos reconstruyendo algo nuevo, no lo que teníamos antes. Eso quedó en el pasado, pero algo diferente, más maduro, más honesto. Martín comenzó a venir cada semana al taller. A veces solo miraba, a veces ayudaba. Los niños lo recibieron con timidez al principio, luego con confianza. No tardó en reír otra vez, en ensuciarse las manos, en compartir historias. Un domingo, sin avisarme, trajo una silla, hecha por él, robusta, sin adornos, pero firme. ¿Y esta? Para ti, dijo, para que cuando yo no esté recuerdes que siempre tendrás donde sentarte. Ese día no lloré, pero algo en mí se rompió, para bien. Ahora, cada domingo, la mesa del taller está llena, de niños, de vecinos, de historias, y también de algo más, de perdón. La carta que le escribí aquel día, la primera, ya no está en la caja. Se la entregué en mano, la guardó en el bolsillo sin decir nada, pero desde entonces me abraza cada vez que llega. Yo ya no espero una silla de honor en ninguna fiesta, pero tampoco permito que me sienten lejos. Aprendí que uno no tiene que rogar amor, que cuando uno se respeta, enseña a otros cómo debe ser tratado. Y sí, durante años creí que la silla vacía era el peor castigo.
Hoy sé que fue la oportunidad que necesitaba para reconstruirme. Y ahora, por fin, estoy sentado donde siempre debí estar, en el centro de mi propia historia.